Muy buenas tardes. Gracias a la comisión organizadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, asimismo a todos los integrantes del Poder Judicial, especialmente al doctor José Neira Flores, quien gentilmente ha cursado nuevamente una invitación a mi persona y siempre tiene y tendrá mi predisposición académica para tocar estos temas que seguramente ha generado mucha expectativa después de la última disertación que tuvimos aquí en esta transmisión virtual. El día de hoy vamos a, en esta hora académica, mostrar todo lo concerniente al trabajo de diferentes profesionales de la salud que brindamos un conocimiento científico a las investigaciones de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Vamos aquí a ubicar nuestro esquema de trabajo. Vamos a mostrar cómo las diferentes ciencias forenses, por medio de los profesionales que desarrollan esta actividad, tienen la obligación y también la motivación de acudir a un lugar donde ocurre por ejemplo, un homicidio o un feminicidio. Me estoy refiriendo a los lugares donde ha ocurrido este tipo de muerte violenta, clasificada como tal, como las muertes violentas intencionales. Tengan presente también ustedes que hay diferentes muertes violentas, no solo las intencionales. También tenemos a las muertes violentas, por ejemplo, suicidas, y también a las muertes violentas accidentales. Hoy no vamos a tocar de estos dos últimos lugares, sino del primero, de las muertes violentas intencionales. Y verán ustedes cómo en estos lugares donde ocurre este tipo de muerte, pues tendremos una evidencia denominada cadáver. Y esa evidencia va a ser motivo de un examen o trabajo multidisciplinario, que es la corriente actual respecto a las ciencias forenses a nivel mundial. No podríamos aquí mencionar, y menos ante tan distinguido público auditorio del Poder Judicial y de los más profesionales del derecho que seguramente se están conectando en este momento, no podríamos decir que existe una sola ciencia que se encarga de este trabajo. No, es un trabajo multidisciplinario y a la vez intersectorial. ¿Por qué decimos intersectorial? Porque existen diferentes instituciones del Estado que tienen a estos peritos forenses y cuya labor en nuestro medio pues es muy importante, ya que el representante del Ministerio Público, que está a cargo de esta investigación preliminar, va a contar con todos los medios probatorios necesarios y demás elementos de convicción para ordenar y estructurar su teoría del caso y al final poder sustentar y argumentar su acusación. Y como no, también estos temas serán muy importantes para aquel que está justamente en la audiencia, escuchando y observando toda la argumentación que hace aquel profesional, y me estoy refiriendo pues al magistrado del Poder Judicial, y seguramente aquí tengo muchos. Gracias por
por haber gestionado este encuentro académico para que ustedes conozcan la diversidad de pericias forenses que se realizan en estos casos de muerte violenta. Pero también aquí es necesario mencionar lo siguiente, que estos conocimientos ahora, digo ahora por la vigencia del Código Procesal Penal y según el principio de la igualdad de armas, pues tanto el representante del Ministerio Público, quien va a presentar a un perito forense seguramente oficial, o sea, del Estado, que ha analizado una determinada evidencia en este lugar donde ha ocurrido la muerte violenta, pues también el abogado de la defensa técnica del imputado, o llamemos investigado, porque estamos aún en las fases iniciales de este proceso penal, él como representante de la defensa, pues también podría basarse en una teoría del caso que esté también fortalecida por su perito de parte. Ahora estamos en ese contexto. Hay un perito de oficio, hay un perito de parte. Entonces, ambos tendrán que ilustrar y absolver cualquier duda para la interpretación del caso como tal. Entenderán ustedes que la participación de los peritos forenses también está normado en el Código Procesal Penal y justamente es lo que vamos a conversar aquí antes de pasar a la exposición de algunos casos prácticos que tenemos aquí. También tengo que indicarte, estimada Kenia, que entenderás el tema del día de hoy. Vamos a mostrar algunas imágenes de muertes violentas y de lesiones en cadáveres. Por lo tanto, solicito la reserva de la información por temas de no herir susceptibilidades de personas ajenas a este contexto del sistema de administración de justicia. Yo sé que a muchos que están aquí no les va a parecer algo muy impactante, pues al ver este tipo de imágenes, pero si tuviéramos la oportunidad de mostrar este tipo de abordaje a personas ajenas al derecho, estoy poniendo un ejemplo, podría sentir algún tipo de, de sorpresa, voy a utilizar ese término, o de incluso un poco de temor al ver algunas imágenes, pues no todos están acostumbrados a este tipo de presentación. Lo digo siempre antes de iniciar esta hora académica de trabajo. Bien, entonces, Kenia, ¿me permites? Voy a compartir unas diapositivas que tengo para ustedes. Ok, doctor, está bien. Muchas gracias. Me indica si ya están observando, lo voy a compartir en este momento. Ok. ¿Me indica, por favor? No, ya. Sí, ahora sí ya se está visualizando. Muchas gracias, muchas Sí, gracias. sí, sí. Entonces, vamos a conocer cuáles son estos peritajes forenses que se realizan ante la investigación de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Bueno, tenemos muchos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Tenemos, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico penal, pues al delito de lesiones, al delito de homicidio, al de los abortos y también pues a la exposición de personas al peligro, entre otros, entre otros. No vamos a hablar de todos, solo hablaremos de aquel trabajo que se realiza en la investigación del primer delito, de los delitos contra la vida. Lógicamente que observando algún tipo de lesión que encontraremos en los cadáveres, también voy a hacer una proyección cuando la persona es agredida, por ejemplo, físicamente, y pueda presentar estas lesiones en vida. Por eso es que aquí utilizaremos algunos ejemplos bastante académicos para tener ya un mayor conocimiento respecto a cómo es el peritaje como tal realizado tanto en personas como en cadáveres. También es necesario aquí mencionar que
que los peritos forenses que realizan, lógicamente, peritajes forenses, provienen de algunas instituciones públicas, como por ejemplo la del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es parte del Ministerio Público, y de la Dirección de Criminalística, que es parte pues, de la Policía Nacional del Perú. En ambas instituciones del Estado, dentro de sus estructuras organizacionales, pues tenemos a estos tipos de peritos que realizan diferente función, dependiendo, lógicamente, de cuál es la profesión que identifique el trabajo forense de cada uno de ellos. También es necesario aquí que ustedes recuerden que los peritos forenses no necesariamente son profesionales. Hay algunos peritos que no requieren tener un título profesional a nombre de la nación en nuestro país, porque en otros países es diferente. En nuestro país no es necesario tener un título profesional para realizar un trabajo pericial forense. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes habrán escuchado aquí en nuestro país que hay peritos forenses que realizan un trabajo, grafotécnico, ¿sí? De ahí que también muchas veces ustedes los denominan peritos en grafotecnia forense o peritos grafotécnicos. Entonces, en nuestro país no existe una licenciatura en grafotecnia. En otros países probablemente sí. Aquí en nuestro país, quien realiza, he citado una de las tantas disciplinas forenses, porque no es considerada aún una ciencia, aquellas personas que realizan este trabajo altamente especializado, pues no van a requerir mostrar una titulación como tal para, me estoy refiriendo a un estudio universitario previo con un título a nombre de la nación, no va a ser necesario que muestren este tipo de título. Entonces, tengamos bastante cuidado cuando algún profesional del derecho que desconoce estos temas, y lógicamente luego de esta hora de trabajo ya no los va a desconocer, debemos tener cuidado cuando un profesional del derecho pretenda cuestionar o solicitar la invalidación de algún medio probatorio, argumentando que el perito que realizó este trabajo pues no tiene un título profesional. No es así, no es así. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si tenemos un perito en psicología forense y un perito en dactiloscopía forense, estoy citando a otro perito, pues pongamos aquí a los dos, al perito en psicología forense y al perito en dactiloscopía forense. ¿Cuál de los dos debería tener un título profesional para ejercer su trabajo forense? Porque ambos están presentando, ojo aquí, como perito en psicología forense y como perito en dactiloscopía forense. Pues la respuesta ustedes la tienen. Estaríamos ante la exigencia de un título profesional para el perito en psicología forense. En cambio, si tendríamos a un perito en dactiloscopía forense, pues a nadie se le va a ocurrir preguntar, sobre todo en la audiencia, cuál es pues el título profesional que ostenta para haber realizado este trabajo. No, no. De ahí que tenemos esta clasificación sobre las ciencias forenses y las disciplinas forenses. De esto se ha escrito mucho y de esto también se conoce mucho. En algunos países, aquellas ciencias forenses representadas por sus peritos forenses, pues provienen de estudios universitarios, de profesiones como tal. Pueden ser títulos de los siguientes profesionales en biología, en psicología, puede ser también en odontología, ¿no? Son peritos que realizan la labor forense con un título profesional previo. Por ejemplo, también los químicos farmacéuticos que realizan la labor de toxicología forense. En los casos de peritos en biología molecular o ADN, ¿no? Ahí también tenemos a los peritos en biología molecular o peritos biólogos forenses que hacen este tipo de trabajo. Bueno, este es un grupo de peritos, pero también podemos tener algunos otros peritos que hacen un trabajo bastante importante
y bueno, que no requieren este tipo de titulación. En otros países sí existe una licenciatura como tal, pero en nuestro país aún no tenemos una licenciatura en dactiloscopía, en grafotecnia, en balística, en modelado forense, entre otras disciplinas forenses más. Entonces, debemos tener bastante cuidado si es que dentro de nuestra experiencia hemos tenido al frente a uno de estos peritos y no sería nada correcto que se esté cuestionando los peritajes forenses de aquellos que no tienen un título profesional, porque ellos han demostrado tener una experticia, una habilidad sobre este tipo de trabajo por medio de estudios, entre otros sistemas de capacitación. Bien, vamos entonces a conocer aquí los peritajes forenses que se realizan en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Para ello, ya que estamos hablando de peritajes forenses, pues tenemos que identificar al perito forense como tal. Ya le mostré hace un momento esta muy, espero, didáctica y académica clasificación de los peritos forenses. Habrán peritos forenses oficiales y habrán peritos forenses de parte. En este contexto del Código Procesal Penal, ninguno debería ser visto como aquel perito que tiene la razón sin antes haber sustentado sus resultados, sus métodos, entre otros aportes que podría hacer en cierta investigación. No es correcto pensar que cierto perito es más importante que el otro. No. Ya en este contexto del Código Procesal Penal, ambos peritos tienen la oportunidad de hacer estudios sobre un determinado objeto. Puede ser sobre una persona, puede ser sobre una cosa u objeto material. Y la importancia y sobre todo la utilidad de su aporte, de su conocimiento como tal, ya no solamente se va a plasmar pues en un papel, como antiguamente se le denominaba, en un dictamen forense o pericial forense. No, ahora hay una gran importancia de estos aportes cuando hay la sustentación como tal a nivel oral. Eso es lo más importante. Así es que vamos aquí a conocer cuál es el documento y sobre todo la estructura de este trabajo plasmado en los informes periciales. Entonces aquí, según el artículo 178 del Código Procesal Penal vigente en nuestro país desde el año 2004, tenemos pues al contenido de este informe pericial oficial. Ya entenderán por qué ha sido denominado oficial. ¿Por qué? Porque ha sido elaborado por un perito oficial. Ahora, yo estoy hablando de los peritos forenses, por favor. Hay otros tipos más de peritos. Hay peritos que no son necesariamente forenses. Hay peritos, por ejemplo, contratados para otro tipo de investigaciones o incluso hasta peritos contratados para el tema de algunos litigios a nivel del fuero civil, administrativo, entre otros. Entonces, no vamos a hablar de los peritos en general, vamos a hablar solamente de los peritos forenses, que ya hace un momento les indiqué, tenemos aquí en nuestro país pues a los peritos forenses que son parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a los peritos forenses que son parte de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Menciono estas dos instituciones porque son las que participan en los casos de muertes violentas. Y lo vamos a ver más adelante cuando presentemos algún caso sui generis académico. Aquí no vamos a emitir ningún tipo de opinión sobre algún caso particular. Y verán ustedes cómo hay esta interacción entre ambos tipos de peritos, que también está todo plasmado pues en documentos normativos institucionales. Bien, tenemos aquí el informe de los peritos oficiales. Este informe tiene partes. Vamos a ver cuáles son las partes. Uno, el informe pues debe contar necesariamente con la identificación del perito o de los peritos, porque pueden ser dos o más de dos, quienes elaboraron este informe pericial. Pues debemos tener ahí los nombres, apellidos, el domicilio, el documento de identidad del perito,
Asimismo también, ojo aquí, el número de registro profesional, siempre y cuando estemos ante un perito forense que tenga un título profesional. Ya por eso al inicio les mostré esta diferencia. Hay peritos que tendrán un título profesional, hay peritos que no. Y vuelvo a reiterar esto. No por el hecho de no contar con un título profesional debería ser motivo de algún tipo de solicitud de tacha o de invalidación de estos medios presentados por alguna de las dos partes. No es así. Eso no es correcto. Y si este perito es un titulado como tal, pues debe tener un número de colegiatura y eso le ha sido otorgado pues por el colegio profesional al cual pertenece. Asimismo, hay muchos peritos forenses que tienen lógicamente un título profesional y a la vez tienen otro registro más, que es el Registro Nacional de Especialistas, también denominado RNE. RNE. ¿Qué significa RNE? Vuelvo a repetir, Registro Nacional de Especialistas. ¿Habrán peritos titulados que tienen el Registro Nacional de Especialistas? Sí, pero también habrán peritos titulados que no lo tienen, Bueno, entonces cuando ustedes observen un informe pericial oficial, ya saben de qué institución puede provenir, tengan presente eso. Los datos del perito o de los peritos que suscriben este informe. Ahora, es necesario también, si es que esto ya ha sido presentado como tal y están los peritos presentes en la audiencia, que se realicen las preguntas a ambos. No es nada correcto que si han firmado dos peritos forenses este informe pericial, solo se haga preguntas a uno de ellos. No, se supone que si los dos han suscrito, pues los dos son responsables del contenido y de la forma de ese informe. No es correcto que alguien pueda decir, siempre hablo en condicional porque estamos en temas académicos, que alguien pueda decir, bueno, es cierto, este informe ha sido firmado por dos peritos, pero quien realmente lo hizo fue uno. El otro lo firmó porque teníamos que dar esa formalidad de todo informe que debe ser firmado por dos peritos. Eso no es nada correcto. Bueno, felizmente eso no se hace en nuestro país, felizmente. Así es que si los dos peritos han suscrito un informe, se entiende que ambos han participado en el análisis de la evidencia, que ambos han aplicado y conocen del método utilizado pues, para este tipo de investigación que ha sido plasmado por medio de sus resultados y conclusiones en el informe pericial. También en este informe pericial se debe de identificar qué es lo que se ha observado como evidencia, ya sea una persona o ya sea una cosa, o sea, un objeto material, qué es lo que se ha observado y sobre todo cuáles son las características de eso observado. Me estoy refiriendo a las características o a la descripción de un determinado pues, objeto de estudio. Podría ser una persona, en el caso de alguien que ha sido víctima de una agresión física o víctima de una agresión sexual. ¿Recuerdan? Hace ya unos meses atrás tuvimos la oportunidad también de utilizar este sistema de intercambio de opiniones virtuales para compartir con todos ustedes estos conocimientos médico-legales sobre lo que acabo de mencionar. Por eso es que no me cansaré desde el principio hasta el final de este evento en agradecer al Poder Judicial como tal y a la comisión organizadora académica de tan prestigiosa escuela de formación por siempre considerar estos temas médico-legales y criminalísticos. Eso hace que los diferentes actores de la investigación de un determinado delito, pues puedan identificar mejor estos tipos de trabajo. Y también, lógicamente, como es un evento público y masivo, también los abogados que realizan en las defensas de las personas involucradas en esta investigación, pues también pueden conocer bastante de esto.
Entendemos entonces aquí la descripción de las personas o de los objetos que han sido motivo de este peritaje. Asimismo, también de lo que se ha solicitado. Si a uno, por medio de un oficio petitorio, le solicitan realizar tal tipo de peritaje, pues uno debe de, uno, conocer si estás facultado o no para hacer este tipo de peritaje. Y dos, si estás facultado para realizar este tipo de peritaje, pues hacerlo bien y hacerlo siempre cumpliendo con las normas institucionales de donde él pertenece. Estoy hablando las normas institucionales puede ser del propio Instituto de Medicina Legal o puede ser de la Dirección de Criminalística. Entonces, felizmente en nuestro país, pues ambas instituciones tienen normas o guías o protocolos de trabajo individuales, pero también hay muchos documentos que han sido elaborados por ambas instituciones y que constituyen pues fuentes de información muy importantes que también podrían citarse o hacerse las preguntas del caso, ya sea en el tema del contrainterrogatorio o el contrainterrogatorio. Se citan muchas veces estas guías o estos protocolos de trabajo para conocer un poco más de en qué consistió esta labor del perito. Entonces, la exposición detallada de lo que se ha comprobado quiere decir, pues, la exposición de los resultados, y todo resultado, pues, proviene de un examen técnico científico. Entonces, la motivación o fundamentación de lo que se hizo, pues, estará siempre en relación a lo solicitado en este oficio petitorio. En nuestro país, pues hay muchas instituciones que solicitan estos peritajes forenses, como el propio Ministerio Público, el propio Poder Judicial, incluso la propia Policía Nacional del Perú. No siempre la Policía Nacional del Perú solicita peritajes forenses a la Dirección de Criminalística de la misma Policía Nacional del Perú, no, muchas veces lo solicitan a los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sí, esto es así. Y es por eso que ustedes aquí están viendo que cuando un perito forense ya utiliza su ciencia o su técnica, entiendan, criterios científicos, aquel que desarrolla una ciencia forense; criterios técnicos, aquel que no desarrolla una ciencia forense, sino una disciplina. La disciplina es conocida también o es explicada como un conjunto de procedimientos técnicos. Por ejemplo, a alguien que realiza la labor de la planimetría, que es elaboración de dibujos muy técnicos en el lugar de hallazgo de un cadáver producto de una muerte violenta, pues no le vamos a hacer preguntas sobre qué criterios científicos utilizó él. Entonces le podríamos hacer preguntas sobre qué criterios técnicos utilizó para perennizar de manera panorámica o de manera bastante individual o detallada cada parte del lugar. Además, se sobreentiende que si uno pregunta algo es porque no lo conoce. Jamás un abogado pues haría preguntas sobre algo que ya conoce. Lo digo porque en el informe pericial oficial están los criterios que se utilizaron. Entonces, si en el informe pericial oficial, porque eso lo exige el Código Procesal Penal, están estos criterios científicos, pues yo no le voy a preguntar qué criterios científicos o qué criterios técnicos utilizó usted, señor perito. ¿Por qué? Porque eso ya está escrito. Lo que tendría que preguntar es, por ejemplo, que si podría el perito explicarnos en qué consistió la aplicación de tal criterio, de tal método, de tal insumo, etcétera. Y dentro de los criterios también, pues, lógicamente, tenemos, miren aquí, como criterio aparte, y eso está establecido en el Código Procesal Penal, el criterio médico. ¿Ven? Miren, la indicación de los criterios científicos o técnicos. Y hace una similitud con los criterios médicos y reglas técnicas que se utilizaron para hacer este tipo de examen. Vamos a hablar mucho de los criterios médicos forenses dentro del análisis integral y multidisciplinario de los abordajes de este tipo de lugares donde ha ocurrido una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Todo informe pericial tendrá pues una conclusión, fecha, sello, firma del perito o de los peritos, y siempre debemos tener presente esto, porque ya con una experiencia ganada en estos, en mi caso, ya casi 20 años de labor en el área forense, con las participaciones en las instancias correspondientes del Poder Judicial, por ejemplo, pues debemos de
ser muy ilustrativos y sobre todo yo soy un convencido y seguramente muchos que desarrollan la parte académica en estas ramas también, que uno cuando va a una audiencia, uno no solamente tiene que ilustrar de lo que uno obtuvo, de lo que uno identificó por medio de tal peritaje forense, sino tiene también que enseñar un poco a las personas que están ahí, porque no todos conocen de estos temas. Entonces uno tiene que hacer, entre comillas, un poco de docencia en esta audiencia para decirles, señores abogados, señores magistrados, estas preguntas que ustedes están formulando, nosotros no estamos facultados para responderlos como tal. Y muchos se sorprenderán y miran, ¿pero por qué, doctor? Bueno, por lo que está aquí en la última parte del artículo 178. Escuche, el informe pericial se sobreentiende. El informe pericial elaborado por un perito forense, el informe pericial jamás puede contener juicios de valor. Jamás puede contener opiniones personales respecto, por ejemplo, a la responsabilidad o no responsabilidad penal de la persona investigada o imputada. Entonces, no es correcto pues hacer preguntas como que este caso corresponderá a un homicidio o a un suicidio. Esa pregunta no es dirigida a un perito forense. Claro, un perito forense podría dar esa respuesta, pero en lo posible, no hacer ese tipo de preguntas porque eso está a cargo pues de otro participante de este proceso de investigación. Es algo muy parecido cuando se examina a una menor de edad. No podemos emitir ningún juicio respecto a un tema legal, a un tipo de investigación que se sobreentiende, pues hay un responsable de la investigación. El perito forense no es el responsable de la investigación penal. Por lo tanto, no es correcto que se le pregunte, como vuelvo a repetir este ejemplo, a un perito, por ejemplo, médico, que examinó a una menor. Doctor, ¿y usted examinó a la menor? Miren, ya saben que el perito examinó a la menor porque se ha ratificado en contenido y firma del peritaje, pero a pesar de eso hacen esas preguntas. Entonces uno tiene que pues, enseñar muchas veces a los que desconocen, supongo, o voy a opinar de diferente manera, a los que se han olvidado de qué preguntas hacer o no a un perito forense y decirles que uno no está facultado para dar esa respuesta de que si esta menor fue víctima, por ejemplo, de violación sexual o tocamientos indebidos. No, de eso se encargará otro participante, no nosotros. Y es cierto que esta menor, según lo que refiere, ¿fue violada por el padrastro, doctor? Esas no son preguntas adecuadas para un perito forense. Bien, entonces debemos tener en cuenta esto. Los peritajes forenses, lógicamente, que han sido plasmados por los peritos responsables de este trabajo, no deben contener, utilizando el término correcto, juicio respecto a la responsabilidad o no penal del imputado. Menos pues mencionar nombres en conclusiones, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en eso. Tenemos diferentes definiciones de lo que es la pericia. En algunos países no se utiliza el término de pericia, sino de peritaje. Algunos países, pericia está relacionado a la habilidad, a la facultad, a la destreza, a la experticia que tiene un perito. A eso se le llama pericia. En otros países, pericia es al acto de realizar un tipo de examen. En otros países, pericia es el documento como tal. Bueno, acá les muestro una definición de lo que es pericia y sobre todo con la referencia bibliográfica del caso. Es una referencia bibliográfica de nuestro país, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del año 2014. Aquí, por ejemplo, se define a la pericia como aquella prueba pericial que es utilizada como medio probatorio donde el juez va a encontrar pues, un mayor grado de convicción. Las pericias se exponen. Las pericias se exponen y se someten a cuestionamientos. No solamente una pericia debe ser expuesta y todos aplaudir. No es así. Eso habrá sido hace años atrás. Ahora no. Ahora este nuevo código pues exige que las pericias sean cuestionadas, se les exija al perito que muestre cuáles fueron sus criterios científicos para llegar a esa conclusión. Se les exige a los peritos tener un bagaje de conocimiento respecto a qué otros estudios más reafirmarían
las conclusiones de este tipo de resultado. Es muy frecuente encontrar a muchos abogados que litigan hacer este tipo de preguntas. Señor perito, ¿y lo que usted ha concluido, qué porcentaje de certeza científica tiene? Señor perito, ¿y esa conclusión a la que usted arribó guarda relación con qué estudios de investigación a nivel internacional? ¿Podría citarnos algunos textos o algunos trabajos, por favor, o algunos autores que se sobreentiende usted debe conocer por ser un experto del tema? ¿Ven? Son preguntas que ya uno las conoce porque las escucha en diferentes audiencias. Y entonces, los que aquí trabajan en el Poder Judicial saben muy bien eso. Saben muy bien eso, que el perito no solamente es me ratifico en contenido y firma, hasta luego. No, eso no es correcto. Otro, me ratifico y lo que he dicho es la verdad y no, nadie puede cuestionarme. Eso tampoco es correcto. Eso no es así. Entonces uno tendría que exponer sus hallazgos y si es que existe alguna duda, pues ilustrar, ¿no? Enseñar en qué consiste este tipo de evaluación y aplicar, pues, con términos muy claros y sencillos, mejor dicho, con términos entendibles para los que no son peritos, que pues serán el 99.9% de todos los que están en esa sala, porque él es el único perito, pues todos deben entender con términos bastante sencillos cuáles son los aportes de su informe pericial, cómo se podría interpretar de mejor manera para no hacer preguntas muchas veces que no van de acuerdo con los objetivos establecidos de esta pericia. Entonces, ya para terminar esta primera parte, sí, ya para terminar esta primera parte de en qué consiste la pericia forense como tal, o el peritaje forense como tal, pues todo perito forense como tal debe cumplir pues con ciertos requisitos, ¿no? Una de las imágenes que están viendo aquí en esta diapositiva, pues el de conocer o el de ser muy minucioso, algo que probablemente no se haya observado con todo el detenimiento del caso, ¿no? La utilización de una lupa, que ya sabemos que identifica mucho a aquel personaje de años atrás que era conocido como detective o investigador, pues también lo tenemos presente los peritos, porque utilizamos un mayor tiempo, utilizamos un mayor conocimiento para analizar una evidencia, para, por ejemplo, si es que no es considerada evidencia, pues para analizar un indicio como tal y pues utilizar la mayor cantidad de experiencia y de conocimientos científicos para sustentar esta pericia y para ir a la audiencia y de manera oral pues exponerla como tal y someterse a las explicaciones que puedan ser requeridas por alguna de las dos partes. Puede ser por la parte que investiga o acusa o puede ser por la parte que defiende, para ambos. Eso tiene que ser así. Y una de las características, pues ya saben que es el gran conocimiento de su especialidad, de la especialidad en biología forense, en odontología forense, en medicina forense, vamos a las disciplinas forenses, en fotografía forense, en fonética forense, en balística forense, en grafotecnia forense, etcétera, etcétera. Uno debe, si es perito, pues conocer de esta especialidad. Y además, ya saben que si tiene un título profesional, también la institución como tal debe haberlo acreditado como tal. Y bueno, se sobreentiende que sí, porque si no, no hubiera ingresado a trabajar o a laborar en esa institución. La acreditación institucional es muy importante. En otros países, los peritos que trabajan en el área forense tienen un registro especial de peritos. Aquí me parece que se estuvo trabajando un tiempo eso también. El Poder Judicial, por ejemplo, sí tiene su registro de peritos judiciales. Y para la obtención de ese registro, pues hubo, supongo, pues toda una evaluación del currículum, del perfil, de la experiencia y de los niveles académicos que contaba este profesional. El perito tiene que ser un profesional, si es que lo es, y si no, pues igual tiene que plasmar en su informe pericial datos objetivos, ¿no? Y que hayan sido motivo de un análisis y de una reflexión o sentido común. Asimismo, uno debe ser imparcial y veraz, uno solo debe describir lo que ve.
No podría uno añadir algo que no ve, y menos pues parcializarse con la supuesta víctima y no con el supuesto victimario. No, uno hace la evaluación, favorezca o no a alguien. ¿Por qué? Porque uno no ve a quién favorece, pero uno solo debe trabajar en base a la evidencia remitida como tal. Lo dije hace un momento, no debemos emitir juicios de valor, ser muy prudentes, no cuestionar lo que alguien pueda decir, por ejemplo, tratando en el caso de personas, no dejarse llevar por temas no científicos, ser muy ilustrativo, como se lo dije hace un momento, a los señores magistrados y también a los abogados de la parte, en este caso los que ejercen la defensa técnica. Asimismo, las conclusiones que uno va a exponer tienen que ser claras y precisas, sobre todo no tipificando delitos, como le dije hace un momento. No es correcto tipificar un delito en una pericia sobre que hubo o no hubo un homicidio, o intento de feminicidio, o mejor dicho, feminicidio en su grado de tentativa, pues eso no le corresponde a un perito. O, por ejemplo, violación sexual, entre otros, entre otros. Siempre considerar las normas institucionales que tiene pues en este caso, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o la Dirección de Criminalística, y también conocer cómo elaborar estos informes periciales, como hemos visto hace un momento, según el Código Procesal Penal. Conocer también lo básico del derecho, porque uno cuando expone debe de saber que quien te va a escuchar pues no es un perito forense como tú, sino es un profesional del derecho que puede no recordar, no voy a decir desconoce, no recordar los temas aprendidos en su formación de pregrado. Entonces uno tiene que conocer hacia quién nos vamos a dirigir, en qué momento contestar, en qué momento contestar a la otra parte. Bueno, eso es lo básico del Código Procesal Penal, uno debe conocer eso. Asimismo, también por tener un código de ética, pues tener una conducta como tal, ¿no? Aquí no hay protagonismos, aquí menos pues protagonismos ante cámaras como alguien podría presentarse como tal. No, eso no es correcto. Uno va como perito y uno es parte de este engranaje de aportes que se hacen en una determinada investigación. Bien, vámonos ahora a esta última parte, que es la parte aplicativa. Miren, cuando se realizan este tipo de investigaciones en lugares donde ha ocurrido una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, utilizamos este tipo de manual. Es un documento normativo. Muchos me preguntarán, doctor, ¿y este manual a qué institución pertenece? Bueno, a ninguna. ¿Cómo que ninguna? No, porque no te pertenece a una sola institución, pertenece a las dos a la vez. O sea, no pertenece ni al Ministerio Público ni a la Policía Nacional. Es un manual interinstitucional. Ustedes quieren conocer más de este manual, los invito a revisar. Aquí en la parte inferior tienen la dirección como tal, pueden hacer clic. Kenia, me avisas, si no al final, para también hacerte llegar las diapositivas, para que esto lo puedas compartir con los que se han inscrito. ¿Te parece? Está bien, doctor. Ok, te voy a hacer llegar entonces para que también los asistentes puedan conocer un poco más sobre estos documentos normativos institucionales. Repito, no es de una sola, es de dos, tanto de el Ministerio Público como de la Policía Nacional del Perú. En el año 2010 nos reunimos, pues, representantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fiscales provinciales penales, fiscales superiores penales, bueno, toda la parte del Ministerio Público y también de la Policía Nacional del Perú. Se presentaron representantes de la Dirección de Investigación Criminal o de la DIRINCRI, también de la Policía de Investigación de Tránsito. ¿Por qué? Porque es un tipo de muertes violentas también. También, pues, representantes de la Dirección de Criminalística. Hicimos un trabajo bastante arduo, pero a la vez muy productivo, porque se plasmó todo lo trabajado. Duró más de un año este trabajo y se plasmó en este manual que está vigente hasta ahora, que es el manual, voy a leerlo, manual interinstitucional. Entenderán por qué, porque abarca dos instituciones que participamos en este tipo de investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Este manual está vigente desde el año 2010, lo pueden descargar, lo pueden descargar. En ese manual se establece todo el método de abordaje a estos lugares. No vamos a hablar mucho de lo que es el lugar de hallazgo de un cadáver, porque no tanto es el tema criminalístico, sino vamos aquí a conocer, pues, quiénes son los que participan en estos trabajos. Entonces se sobreentiende si encontramos un cuerpo como el que están viendo ustedes, aparentemente sin vida,
que está en un lugar a campo abierto, pues quien ha llegado primero será pues la Policía Nacional del Perú. Luego de la comunicación de algún testigo curioso que haya presenciado este lugar. Entonces, aquel que llega a confirmar la información recibida, muchas veces por vía telefónica, pues tendrá que aislar, acordonar o proteger o resguardar ese lugar y quedarse ahí custodiando para que nadie ingrese y pueda estar modificando la presentación original de este lugar. Ahí tienen entonces un cuerpo humano aparentemente sin vida, ¿no? Sí, algunos me pueden decir, doctor, pero ¿por qué dice aparentemente sin vida? Está muerta, doctor. Esta persona está muerta. Bueno, no seamos tan empíricos por no utilizar otra denominación, no seamos tan empíricos para, para llegar a este tipo de pronunciamiento inicial. No, no se preocupen. La Policía Nacional del Perú, cuando ha llegado, con bastante cuidado, sin contaminar lo que está alrededor de este cuerpo, ha ingresado y ha percibido las funciones vitales. Entonces, ellos saben ya muy bien de que hay un cuerpo humano, insisto, probablemente sin vida. ¿Y por qué probablemente, doctor? Si ellos han percibido las funciones vitales, claro, es que después esto se va a confirmar cuando ya llegue un profesional como tal, que sí se encarga de esto. ¿Quién es ese profesional? Pues ya saben, cuando el lugar que contiene un aparentemente cadáver en este lugar, pues esto está acordonado, protegido, pues llegarán los participantes del trabajo en el lugar. Uno de ellos es el perito médico. Entonces el perito médico, si es que hay duda de vida, pues va a ingresar a verificar lo que ya hace una hora o hace 30 minutos atrás el efectivo policial observó o percibió. Entonces el perito médico no va a tener error, pues, porque él es el especialista en el análisis del cuerpo humano en sus diferentes presentaciones. Puede ser un cuerpo humano íntegro, puede ser un cuerpo humano seccionado, puede ser esqueletizado. Es el perito médico. El objeto de estudio es el cadáver como tal. Entonces, el perito médico ingresará y verificará si es que hay o no vida. Si es que no hay vida, inmediatamente se retira y comunica a los demás participantes que están por fuera de la cinta amarilla de que no hay vida y que ahora sí podemos todos ingresar nuevamente ya a partir de este momento para el abordaje correcto. Entonces, eso está escrito ¿dónde? Yo no les puedo decir que eso es así por la experiencia que uno tiene. No, 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 eso no es correcto. Aquí nadie habla en primera persona. Esto está escrito en un lugar o en una fuente de información. Acaban de ver ustedes hace un momento en qué fuente está. En el manual para la investigación de muertes violentas. Doctor, pero si no sabemos si es una muerte, por eso es que está ingresando el perito médico para verificar. Ahora, esto no se hace en todos los casos. ¿Se imaginan ustedes que tengan un cuerpo sin cabeza? O sea que hay signos de una decapitación, pues nadie va a ingresar primero, o nadie va a decir, señor médico, ingrese para verificar si hay vida o no. Eso no es coherente, por no utilizar otro término. Bueno, entonces, si es que aquí hay duda, porque puede ser que esta persona la hayan pepeado, ¿no? Para los que nos están siguiendo de otros países, que hayan intoxicado a esta persona intencionalmente. En nuestro país, pepeado le llaman a la persona que, por ejemplo, está bebiendo un licor, una bebida alcohólica de gran concentración de alcohol etílico, y le colocan sustancias químicas como medicamentos diluidos, como por ejemplo pues una benzodiazepina, que es un depresor del sistema nervioso central, más la potencia depresora del sistema nervioso central que tiene el propio alcohol etílico, que está pues en sus 45, 50 grados, ¿no? 50% de alcohol que tiene esta presentación. Bueno, hay diferentes licores, ¿no? Ya se potencia y miren cómo está la persona, incluso hasta le pueden relajar los esfínteres y puede estar el pantalón húmedo. Entonces, hay que aquí puedes tener bastante cuidado de ya cuando llegan los peritos utilizar los términos y el tipo de abordaje correcto. No es correcto, pues que aquí alguien diga, mira, hay un muerto, ¿no? Sí, yo sé que muchas personas que no están relacionadas a este tema de investigación de muertes violentas lo dirían, sí, pero ustedes son profesionales del derecho. Y ustedes tendrán que decir, hay un cuerpo humano aparentemente sin vida con signos de una muerte violenta. Y yo le preguntaría, ¿y por qué dice signos de una muerte violenta? ¿Por qué? Porque está en la calle, pues doctor, pero alguien no puede morir, por ejemplo, de esta lamentable infección que es, digo lamentable por la cantidad de víctimas que hemos tenido y que probablemente, pues, esperemos, mejor dicho, que baje. ¿Esta persona no puede morir de COVID-19? Claro que sí, puede estar con una afectación
pulmonar y pueda estar dirigiéndose a un hospital y bueno, pues le sobreviene el deceso. Y esto sucedió en muchos países. Entonces, no todo cuerpo sin vida que esté en la vía pública es producto de una muerte violenta. En este caso sería una muerte natural. Eso hay que tener bastante cuidado. Entonces, pero sí al momento de que el médico haga el examen y el cuerpo se va a dar cuenta si hay signos de muerte violenta o no. Y uno de esos signos es este, miren. ¿Ven? Aparentemente aquí habrán dicho, pues miren, le ha dado un infarto al señor y está sin vida. Mira, ha muerto de neumonía por COVID, está sin vida. Mira, lo han asaltado tanto así que le han quitado su zapato. Bueno, cualquier persona puede decir eso, sí, pero para eso están los participantes en el lugar de hallazgo del cadáver. Que no es lo mismo decir lugar de escena del crimen o lugar del hecho como tal. Porque esta persona la han podido, por ejemplo, asesinar en un lugar y dejarla acá en este descampado. Así es que no es correcto estar llamando al lugar de hallazgo del cadáver siempre como escena del crimen. No, eso no es cierto. Bueno, aquí miren, se está examinando a nivel de la región anterior del cuello y se está observando una marca. Entonces, eso ya nos da un indicio de que aquí hubo algo violento, ¿cierto? Entonces, ya este cadáver va a ser trasladado al área tanatológica que están viendo ahí y este es otro caso, y se hará pues el análisis correspondiente, tanto externo como interno, sobre todo para hacer este tipo de diferenciación que hacemos los peritos forenses y determinar si estamos ante un caso, por ejemplo, de un ahorcamiento o de un estrangulamiento al lazo. Entenderán que frecuentemente el ahorcamiento es de etiología suicida. En cambio, el estrangulamiento al lazo, porque también se puede estrangular con las manos, también se puede estrangular con la flexura de codo, también se puede estrangular con un objeto, o también podemos estrangular como están viendo en la siguiente imagen, con una cuerda o lazo. Entonces, eso va a dejar una marca en el cuello. Entonces, ya con mayor detenimiento, pues se harán los exámenes respectivos en el área tanatológica correspondiente. También es importante como signos de violencia que nos van a dar una mayor luz sobre este tipo de deceso, hacer el examen de las lesiones, por ejemplo, ocasionadas por agente con filo. Sí, algunos me dirán, doctor, y todo objeto que tiene filo podría ocasionar una lesión. Claro, claro que sí. ¿Y cómo se llamaría esa lesión? Miren ahí los mecanismos de presión y deslizamiento de la hoja con filo. ¿Lo ven? Sí, miren esas flechas. Ahí uno tiene que, como perito forense, explicar pues cómo se produce la lesión. No solamente decir, como algunos podrían pensar, doctor, tiene un corte, ¿no? ¿Cómo ha dicho? Sí, doctor, tiene un corte. Bueno, el término corte es bastante inespecífico por no utilizar otro término. El término correcto es tiene una herida cortante. Sinónimo de herida cortante, herida incisa. Doctor, pero solamente podemos decir ante la presencia de esta herida cortante o incisa, como usted dice en el cadáver, nada más. No, no solamente hay que decir eso. También hay que analizar, esto se hace en el lugar de hallazgo del cadáver, o también puede ser en la propia área tanatológica, me estoy refiriendo a una morgue, si es que estas heridas fueron mortales o no. Asimismo, si fueron heridas ocasionadas en vida o post-mortem. Asimismo, si son heridas ocasionadas de acuerdo a una dirección, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, de adelante hacia atrás. Asimismo, determinar si son lesiones por defensa o no. ¿Se dan cuenta? Vean ustedes la palma de la mano derecha. Vean esta herida incisa o cortante que no es tan superficial como las otras. Esta es una herida profunda, mira, ha seccionado paquete muscular, tanto así que se ven los tendones. Asimismo, es una lesión ocasionada en vida. Oiga, doctor, pero ¿cómo sabe si usted no estuvo ahí? No es necesario estar ahí, para eso estamos ante la ciencia forense. Aquí estamos viendo de que es una herida ocasionada en vida por sus bordes vitales, por sus bordes con sangrado como tal, miren. Eso no es postmortem. Asimismo, podemos determinar que es, como ustedes están viendo, el ángulo de la herida más amplio está pues en la parte inferior y el ángulo más agudo, miren, es como una línea, está casi en la parte central. Entonces podemos decir que, utilizando este esquema bastante aplicativo, que la herida fue ocasionada de abajo hacia arriba, ¿o no? Sí. Asimismo, podemos decir que es de afuera hacia adentro. Recuerden que la parte interna está a nivel pues del punto medio, ¿no?
Si es así, sería de afuera hacia adentro, pero en la posición anatómica sería de adentro hacia afuera, porque la posición anatómica es esta, miren, esta es la posición anatómica. Entonces, todas esas descripciones, mediciones, fotografías se hacen en un trabajo multidisciplinario. También, por ejemplo, si tenemos una herida como esta, ocasionada ya no tanto por el deslizamiento de la hoja con filo, sino por la introducción con una presión como tal de un objeto que tenga punta y a la vez tenga filo. Estoy poniendo un ejemplo ahí, miren la imagen de un cuchillo. Y estamos viendo aquí en la región cervical posterior, pues esas características de una herida punzocortante, muy diferente a las características de una herida cortante. Algunos llaman también a la herida punzocortante, he escuchado punzopenetrante. Bueno, son clasificaciones que se utilizan. Pero también podemos tener una persona, bueno, en este caso ya es un cadáver. Digo persona porque estamos viendo los delitos contra la vida, pero también podemos esto utilizarlo contra el cuerpo y la salud. Estamos hablando que pueden haber heridas cortantes en una persona o heridas punzocortantes en una persona también. Pero ya si tenemos este tipo de herida, que sería la tercera que estoy mostrando, ya no tanto estaríamos ante personas, aunque algunos pueden incluso vivir y pueden ser atendidos en un hospital y con las atenciones médicas del caso. Aquí tenemos una herida, miren, cortante, no. Esto ha sido ocasionado por un machete o un hacha, sí. Entonces aquí ha habido una presión con una fuerza, aparte del peso del objeto, pues este objeto aparte de tener peso tiene filo. Entonces, si tiene peso y tiene filo, como el machete, pues a esas lesiones se les considera o se les denomina heridas contuso-cortantes. Eso es por fuera, pero también podemos hacer un análisis en la parte interna. Miren, ese es el examen, pues, para ver, por ejemplo, debajo del cuero cabelludo, y ahí vemos las múltiples fracturas, miren. Y son lesiones ocasionadas en vida. ¿Por qué? Porque un cadáver también le pueden ocasionar este tipo de lesiones como tal, ¿no? Pero bueno, serían lesiones post-mortem. Ese es el aporte de las ciencias forenses como tal. Vean, también tenemos, aparte de este manual de intervención ante muertes violentas en el lugar, o muertes violentas o sospechosas de criminalidad, otro tipo también de documentación, pero ya exclusivo de una institución. En este caso les presento la guía de práctica o las guías prácticas de procedimientos criminalísticos para la escena del crimen. Esto también fue elaborado en el año 2010. Y esto se utiliza actualmente para estandarizar la utilización de insumos o de equipos y también la estandarización de procedimientos en un lugar donde ya se ha cometido un crimen como tal. Esta guía de procedimientos es una guía práctica. Esta guía de procedimientos criminalísticos, pues, fue elaborado, como les dije, ya hace 10 años. Y también los invito a revisar este documento, que es bastante ilustrativo. En la parte inferior tienen ustedes el link y podrían ustedes también incluso hasta descargar, porque es un documento público, este material. Ahí tienen ustedes entonces quienes participaron y sobre todo, pues, la importancia que se le tiene que otorgar a este tipo de manual. Desde el año 2010, entonces, existe la secuencia de procedimientos y de equipos que se utilizan como este. Hay diferentes kits, sinónimo de kits, maletines, que utiliza el Ministerio Público, en este caso el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el trabajo en el lugar de los hechos, o mejor dicho, ya en escena del crimen. Este es uno de ellos, ¿ah? Hay como 9 kits que tenemos, son diferentes. Y los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal que acuden a estos lugares, pues utilizan este tipo de material. Muchas veces nos preguntan, doctor, pero ¿no se está duplicando la función? No, porque según el manual interinstitucional, los peritos forenses no pueden ir, pues, los mismos peritos de diferentes instituciones ante un mismo caso. El fiscal, que es el responsable de esta investigación, tendrá que convocar a la dirección de criminalística para que vayan los peritos de criminalística de la policía. Pero si ellos están en otra diligencia, pues tendría que convocar a los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal, porque también tienen todos estos equipos insumos. Así es que, vuelvo a repetir, aquí no hay protagonismo de instituciones. Aquí lo que se hace es trabajar para que se esclarezca la verdad. Bueno, aquí tenemos, miren, un kit denominado el kit 3 cajones de recolección de evidencias y también de almacenaje. Tenemos diferentes medios para recoger evidencias y también diferentes
sistemas de embalaje o reservorios para introducir la evidencia y siempre aplicando lo que nos exige el Código Procesal Penal, que es la cadena de custodia, hay que darle pues a este trabajo, a esta labor, pues el aseguramiento del caso, que es el objetivo principal de este conjunto de procedimientos denominados cadena de custodia. Vamos a la práctica. Miren, en ese manual ustedes encontrarán pues una guía de cómo hacer el trabajo, de cómo ingresar. Ahora estamos en un lugar a campo cerrado. Estas son fotos de esta guía. Están observando un cuerpo humano aparentemente sin vida, pues seguramente el médico ingresará para verificar si hay vida o no, si hay signos vitales o no. Se retira, ingresan ahora los peritos de criminalística, puede ser de la Policía Nacional del Perú o puede ser del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ingresan ellos y de acuerdo a una metodología de abordaje, si estamos en un lugar a campo cerrado como esta habitación, pues hay una metodología tipo abordaje o ingreso o acceso según la división de dos líneas que se entrecruzan como tal. Estoy hablando del método de abordaje denominado de los cuadrados o de los cuadros o de las zonas. También podría utilizar un método denominado espiral, de afuera hacia adentro, siendo el punto final, pues el cadáver. Bueno, se utiliza el método que corresponde al tipo de escena o lugar. Si es a campo cerrado, pues el método lineal no es el más adecuado. En campo cerrado, el método de los cuadrados de la zona sí. Pero si estamos ante un lugar a campo abierto, pues el método lineal sí sería el más adecuado. Bueno, vuelvo a repetir, no vamos a extender más esto porque no es un tema de criminalística. Si es que ustedes consideran oportuno más adelante, de acá a un cierto tiempo, pues nuevamente reunirnos por este tipo de virtualización del conocimiento, pues lo haríamos, con el mayor de los gustos. Bien, entonces ahí se identifican los diferentes indicios y evidencias, se rotulan, miren, se colocan los numeradores del caso. El perito está ya ingresando con un traje de protección completo, como ahora ustedes ya seguramente lo conocen, ¿no? Por este tipo de pandemia han visto que muchos utilizan este traje bioprotector. Bueno, nosotros lo usábamos desde hace más de 10 años atrás, en el cual pues se cubre todo el cuerpo, se cubre la nariz, la boca con mascarillas, las manos con guantes, las botas también están cubriendo el calzado. Está el perito haciendo la perenización siempre de arriba hacia abajo. Miren ahí, con la numeración y el testigo métrico como tal. Estamos ahí observando un arma de fuego corta, es una pistola. Se hacen las perenizaciones y se utilizan todo este tipo de equipamiento e insumos, como le dije, que ya están en documentos normativos institucionales. Aquí, por ejemplo, otro caso práctico, tenemos aquí un cadáver, ya se certificó que es un cadáver en posición en decúbito ventral, ¿sí? Con el miembro superior derecho en flexión, miembros inferiores en extensión, ¿no? Miren ahí están observando cómo ya se identificaron diferentes indicios o evidencias, y luego del recojo de estos indicios y evidencias, ahora ya pues viene la participación casi al final del perito médico, porque recuerden, el perito médico ingresará al inicio para verificar si estamos ante un cuerpo sin vida o no. Se retira y en ese momento ingresan todos los peritos de trabajo en escena o lugar de hallazgo. Ellos se encargarán de recoger todos los indicios y evidencias sin manipular al cadáver. A ningún perito, por ejemplo, en balística se le va a ocurrir estar pues levantando el polo del cuerpo. No. Eso lo va a hacer el médico, porque el médico es el encargado del análisis o evidencia de cadáver. Él lo va a hacer al final, no lo hace al inicio. Él se va a encargar y va a tomarse el tiempo del caso, ingresará con su asistente, el perito médico, a hacer el examen. Aquí vemos, por ejemplo, alrededor del cadáver unas manchas. Ustedes están observando. Ok, aquí vamos a mencionar a un perito como tal. Porque el tema es peritajes forenses. ¿Quién se encarga de determinar las características de esta mancha? O sea, la mancha y el patrón como tal, la cantidad, la viscosidad o presentación y características. ¿Quién? Pues de eso nos encarga el perito médico, el que se encarga del análisis de las manchas de sangre, que en este caso son tipo charco, ahí hay aproximadamente 2 litros de sangre tipo charco, ¿no? Alrededor del cadáver. Pues es el perito en biología forense o perito biólogo forense. Entonces aquí miren ya quién participó, el perito de planimetría que hizo el esquema de todo el lugar, el perito en fotografía, claro, ya fotografió, ahora ingresa el perito médico, puede ingresar también el perito biólogo con él para hacer la descripción de todo lo que tiene el cadáver. Ahora muchas veces se preguntan, y ese es el aporte que hace el perito médico en el lugar, doctor, ¿de qué murió?
Bueno, sin tocar el cadáver, nosotros podemos observar y ver, vean todos, la palma de la mano derecha. ¿Lo ven? Ven que está muy, pero muy pálida esa palma, casi del color del papel que está al lado. Si no, entonces, si vemos aproximadamente 2 litros de sangre en el lugar, en este caso en el suelo, ya se imaginan cuánto de sangre tendrá empapado, o mejor dicho, impregnado, es el término correcto, porque hay un patrón de mancha por impregnación en las prendas de vestir. Ya se imaginan, ahí probablemente haya otro litro más. Entonces, el que no conoce mucho de estos temas dirá, mira, se ha desangrado o se ha muerto de hemorragia. Claro, el término correcto es, aquí hay signos de una muerte violenta por un shock hipovolémico. ¿Se entendió? Hipo, disminución. Vol, volumen. Hemia, sangre. Entonces, vamos a examinar el cadáver para confirmar esta hipótesis. ¿Y por qué digo hipótesis? Porque todo trabajo que se hace, incluso en el lugar, es un trabajo científico. Describimos y emitimos las hipótesis de investigación. Bueno, aquí estamos ya observando la piel de este cadáver de sexo masculino. Vean más o menos a nivel de la región infraclavicular derecha, cerca de la axila derecha. Ahí está, ¿ven? Hay una herida. Eso no es una escoriación, no es un raspón, es una herida. Miren los bordes de la herida. Es una herida de forma circular. El perito médico se acercará, para eso tiene pues un testigo guía métrica para medir y para fotografiar como tal. Ahí hay un diámetro de 1 centímetro, que equivale a 10 milímetros. Vean los bordes están hacia adentro, a eso se le denomina bordes invertidos. Vean alrededor que hay una especie de moretón, ¿cierto? Sí, a eso se le llama anillo o halo erosivo contusivo. Es como una equivosis que al momento de que algo ingrese, pues deje ese color, esa lesión a nivel vascular que está en la piel por el ingreso de algo. Y aquí alguien me puede decir, doctor, ¿cómo saber si eso es un verduguillo? ¿Cómo saber si eso es un proyectil de arma de fuego bala? Bueno, para eso, pues también tendría que aquí participar otro perito más. ¿Quién será? Ya saben quién será, el perito en balística forense. ¿Se dan cuenta, estimados participantes? El trabajo en un lugar donde ha ocurrido una muerte violenta y el trabajo ante un cadáver no es de uno solo, es un trabajo multidisciplinario. Esto ha costado mucho decirlo. Créanme, esto desde hace 20 años lo decimos. Pero sin embargo podría haber alguien que pues por temas de figuretear o por temas de incrementar su autoestima, que probablemente la tenga muy disminuida, pues querría él solo estar hablando y poco más, y le dan un micrófono en pleno trabajo de escena a hablar. No es correcto. Aquí todo se hace manteniendo la reserva del caso. Estos trabajos se observan, se perennizan y luego se discuten y luego se emiten pronunciamientos en informes como tal, y será el representante del Ministerio Público que integre todo esto. Eso es lo importante de este sistema de capacitación. Conozcan esto, por favor. Los peritos forenses trabajamos, me incluyo porque también esto lo vemos en el día a día de nuestro quehacer, y pues brindamos todo este conocimiento para que se haga una integración del caso. Esta es una herida ocasionada por un proyectil de arma de fuego bala que ha sido disparado y por ahí ingresó. Doctor, ¿y cómo saber que por ahí ingresó? ¿Cómo saber si es un orificio de entrada? Por los bordes que están hacia adentro, o sea, bordes invertidos. Doctor, ¿y le han disparado en vida o post-mortem? Porque lo han podido primero estrangular y una vez que estaba sin vida disparar para hacer creer que lo han asaltado. Sí, podría ser, pero vean ahí los signos de vitalidad que están alrededor de la herida. Eso es muy importante que lo conozcan. Alguien también me puede preguntar aquí, doctor, ¿y cómo saber a qué distancia se disparó? Bueno, doctor, yo vi una película y creo que como no hay pólvora o punto de pólvora que se llama tatajo de pólvora alrededor, sería un disparo a larga distancia. No necesariamente. Tendríamos que examinar qué. Miren, tendríamos que examinar la prenda del vestir, porque si es que ha sido un disparo a corta distancia, estamos hablando en menos de 50, 40 centímetros a disparo con un arma corta, porque estas son las características de una pistola, o podría ser un revólver, pues este proyectil al momento de salir de la boca del cañón sale con humo, sale con pólvora, sale con llama o fuego. Entonces eso, si hay un medio de interfase, como aquí, como la prenda de vestir, puede quedar en la prenda, pero yo estoy examinando solo la piel. Entonces yo les pregunto, ¿quién analizará la prenda de vestir? Que en este caso va a ser difícil porque está impregnada de sangre. Eso probablemente no lo hagamos en este momento, pero las prendas van a ser remitidas al laboratorio. ¿Quién se encarga de hacer ese análisis de los restos del disparo
que están o pueden estar pues en la prenda de vestir, ya saben quién, ¿no? El perito en ingeniería forense. En algunos países también le llaman el perito en físico-química forense. También, son sinónimos. ¿Tenemos en el Perú eso? Tenemos también ese tipo de peritos. Bien, bien. Así como hay un orificio de entrada, fíjense aquí a la derecha, pues hay un orificio de salida. Vean a nivel del hombro izquierdo. Doctor, ¿y cómo saber si es un orificio de salida? Pues vamos a hacer un acercamiento. ¿Lo ven mejor o no? ¿Sí? Kenia, ¿lo están viendo mejor? ¿Se Sí, ve? doctor. Sí se aprecia. ¿Ves los bordes hacia afuera, Kenia? Sí, doctor. Entonces esos bordes Sí, se sí, llaman bordes ya no invertidos, sino bordes hacia afuera. El término correcto, bordes evertidos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos un disparo ocasionado pues por un arma de fuego corta. Es un disparo donde el proyectil ha ingresado, miren, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás. Oiga, doctor, todas esas trayectorias las pueden determinar ahí. Claro, y eso va a ser complementado también en el trabajo en el área tanatológica. Participa el médico forense, el biólogo forense, el balístico forense, el físico-químico forense o ingeniero forense. ¿Se dan cuenta? Trabajo multidisciplinario. Ese es el enfoque actual. Vuelvo a repetir por enésima vez. Aquí el protagonismo pierde. Bueno, pierde para el que está sustentando una teoría del caso, pero probablemente le va a beneficiar ¿a quién? Al abogado de la defensa, porque se están emitiendo juicios de valor previos. No, todo esto se plasma en informes periciales. Podemos encontrar también en el lugar esto que está aquí. Esto que está aquí, esta evidencia balística, es un casquillo, doctor, pero de pistola o de revólver. Es de pistola. ¿Y cómo sabe, doctor? ¿Dónde dice que es de pistola? No, miren esa ranura o hendidura que hay cerca entre el cilindro que se llama casquillo y la base que se llama culote. ¿Lo ven? Ahí hay una especie de hendidura, de ranura, y eso es para que la guía extractora extraiga, pues disculpen la redundancia, por la ventana o recámara y eyecte el casquillo al momento de utilizar una pistola como tal. Y hay que tener bastante cuidado, por favor, por temas de cadena y custodia, porque esto se va a recoger. Y la persona que estuvo abasteciendo su cargador o caserina o magazine, como le llaman en algunos países, pues va a introducir los cartuchos o municiones. Y miren qué va a dejar, miren mi mano. Al momento de introducir, porque en esta caserina hay un resorte, va a introducir uno por uno los cartuchos o municiones. Cuando disparen del cañón sale la bala o proyectil, pero de la recámara va a salir, se va a eyectar este casquillo. Yo les pregunto, ¿este casquillo podrá tener huellas del que disparó o del que abasteció? ¿Qué creen? Lo están viendo, miren. Ahí se utilizan unas luces forenses especiales, también algunos reactivos para identificar este tipo de huellas. Y eso guarda relación, pues, ¿con quién? Guardará relación con la persona intervenida. ¿Quién participa en este trabajo? El perito en dactiloscopía forense. Estamos ante un asesinato, ¿no? Ante este tipo de muertes violentas, también es importante el trabajo del perito en dactiloscopía forense. Por eso es que aquel que recoge tanto los casquillos, miren ahí en la primera foto, y tanto las balas o proyectiles, debe recogerlo pues con todos los equipos necesarios. A nadie se le va a recoger, imagínense que hay un casquillo que se supone que tiene huellas y lo va a recoger el perito con las manos y encima sin guantes. Eso no es correcto. Bueno, felizmente eso no sucede en nuestro país. Y además, eso se recoge con una pinza. Doctor, acá tengo una pinza, doctor. ¿Qué pinza es? Una pinza, doctor, metálica. No, pues no vas a recoger con pinza metálica o pinza de cejas. No, o pinza con ranuras o dientes. No, hay pinzas especiales como la que están viendo, pinzas de plástico. Doctor, ¿y eso está, eso lo tenemos en Perú? Claro, están en estos maletines de esta guía de práctica de trabajo en escena del crimen que lo tenemos desde el año 2010. Hay maneras para no borrar o alterar la presentación original. También hay cintas especiales para el lacrado o protección de lo que se recoge. Son cintas adhesivas de seguridad. Y también hay contenedores para este tipo de evidencias balísticas, como ustedes lo están viendo. Pues usted no va a introducir pues, un casquillo dentro de una bolsa de plástico como embalaje, o no va a introducir este casquillo dentro de un sobre de papel. Eso se puede aplastar en el transporte y se puede alterar. Para eso se utilizan contenedores metálicos, miren, con tapa, se introduce por dentro. Alguien me dirá, pero doctor, si se introduce, pues igual, se puede alterar la superficie externa de este proyectil por el contacto interno de lo que está dentro de este contenedor. No, pues eso se coloca una gasa, un algodón, y se protege muy bien. Se cierra, se rotula, y mira cómo alrededor, ustedes lo están viendo ahí, alrededor de la mano de este perito se coloca la cinta de protección como tal.
Y muy bien, entonces ustedes ya en esta, bueno, más de una hora de trabajo académico, han identificado los peritajes forenses que se utilizan o que se emplean en estos trabajos que se realizan desde el lugar de hallazgo del cadáver de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Soy el doctor José Luis Pacheco de la Cruz y reitero mi gratitud a la comisión organizadora de tan especial evento. Un fuerte abrazo, sobre todo al doctor José Neira, como responsable de esta Escuela de Formación Académica, y bueno, a todos ustedes que están aquí presentes en esta disertación. Gracias por haberse motivado e interesado por este tipo de trabajo. Muchas gracias.